Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig para seguir llenando de libros de filosofía judía este anaquel tan infinito, dice Pablo. No sé si para tanto, pero por lo menos ya tenemos varios libros muy interesantes y que él nos invita a conocer más allá de lo que generalmente se conoce y que son los libros más antiguos. Siempre está trayendo novedades aquí. En este caso, cuéntanos quién va a ser. Sí, tío Jorge, exacto. Y precisamente, mira, como en una paradoja de Borges o de Lewis Carroll, se multiplican al infinito los libros, porque el libro que vamos a colocar hoy sigue una línea en relación a libros que hemos colocado en nuestra biblioteca imaginaria de libros de filosofía y pensamiento judío. Es de nuevo un libro de una biblioteca imaginaria de pensamiento judío cuyo tema es si realmente hay una filosofía judía o un pensamiento judío, pero específicamente una filosofía judía, ¿no? El libro precisamente lleva por título Rethinking Jewish Philosophy y el autor, repensando o volviendo a pensar la filosofía judía, el autor es Aaron Hughes. Es un libro editado por Oxford University Press en el 2014 y todo el libro responde, o no sé si responde, pero se pregunta, que es más importante, ¿qué es esto de una filosofía judía? Si habría tal cosa y si la hubiese, si esto corresponde, si tiene un ámbito de validez, sobre todo porque es uno de los primeros señalamientos de Aaron Hughes. Resulta casi un oxímoron, sino una colisión de hablar, por un lado, de filosofía, es un concepto que tiene pretensiones de universalidad. Se supone que sus afirmaciones son universales y el atributo, el adjetivo de judío o judía que denota una particularidad. De modo que algo así como una filosofía judía establecería como una tensión un poco irresoluble, ¿no? Y para explicarlo, al comienzo de Rethinking Jewish Philosophy, precisamente señala que podemos hablar eh, o en general, mejor dicho, no tendemos a hablar de matemática judía ni de física judía, nos parecería un despropósito, pero pareciera que el atributo de judía a la filosofía no hace tanto ruido, o tendemos a dar aceptación a algo así como la filosofía judía, cosa que no haríamos, por ejemplo, con las matemáticas judías, a menos que sea de manera peyorativa, física judía. La pregunta es, ¿se puede realizar matemática, física o sociología de la manera judía? Bueno, seguramente uno pensaría que no. Incluso si un matemático en particular fuera étnica o religiosamente judío, sensiblemente se involucraría en la misma actividad su colega no judío, de modo que resultaría un dislate, un absurdo hablar de matemática judía. Entonces la pregunta que sigue es por qué insistimos en pensar que está bien referirse a algo como filosofía judía. ¿Puede filosofar desde una perspectiva judía? ¿Proporciona el judaísmo algún tipo de comprensión de la filosofía de la que carecen o carecerían los que no son judíos? Entonces, señala Hughes, implícita en el término filosofía judía, una gran paradoja. Que, bueno,
esto lo compartimos todos, no es pensar, solo pensar independientemente del sujeto que piense. Entonces, al interior de algo así como una filosofía judía, habría una fractura y una dislocación. Incluso si asumimos, dice Hughes, por el momento, que la filosofía judía existe, sería referirse a algún tipo de actividad intelectual no confesional, no nacional, llevada a cabo por aquellos que se llaman a sí mismos judíos. Entonces, ya tenemos, y es interesante, no un texto sobre la filosofía judía o su campo de aplicación o su propia perspectiva, sino sobre la validez de la propia perspectiva. De todos modos, entre comillas, no hay que asustarse. Desde una perspectiva, esto ha sido relevado en otros casos. Para dar un ejemplo tradicional de la filosofía hegeliana ha hablado de la universalización de lo particular, la particularización de lo universal, lo cual permitiría una síntesis, o al menos una mediación entre lo particular judío y las pretensiones de universalidad de la filosofía, hegelianamente. También desde un punto de vista, no sé, de Manuel Levinas, uno podría pensar que lo particular también funciona como representante de lo universal. Más bien Hughes no comparte ninguna de estas posiciones y va a tomar recurso en todo el libro a una idea más bien de inspiración derridadiana, la filosofía judía como un lugar donde se produce una diferencia. Cuestión que también habíamos visto en el texto que colocamos en la biblioteca, unas emisiones anteriores, el libro de Billy Getchell. Es importante también, y el libro lo va a destacar bastante, si la filosofía judía puede estar más allá de las preocupaciones y los intereses de un colectivo, en este caso los judíos. Entonces puede aportar nociones que no involucran necesariamente preocupaciones propias. En segundo lugar, bueno, en cuarto lugar, ya presenté varias líneas, está el tema de una observación muy interesante que hace Hughes, es que en realidad lo que suele colocarse en el anaquel como filosofía judía, ya que estamos con esto, los libros que uno suele colocar en ese anaquel, en realidad son libros que tienen más que ver con la historia de la filosofía judía que con argumentos filosóficos judíos. Es decir, los que se dedican a ese ámbito lo que hacen es historizar y hacer una historia de las ideas, y cuando abordan algún autor en especial, dice Hughes, más bien son biografías que bordean las hagiografías, que contextualizan a los filósofos judíos. Rara vez abordan la cuestión de si los textos que ellos produjeron deberían haber sido considerados argumentos exitosos. También hay otra cuestión rígida, que son las tareas de una supuesta filosofía judía. Y ahí entra la copiosa cantidad de textos que han aparecido
sobre la bioética desde una perspectiva judía, los estudios de género desde una perspectiva judía, el programa multicultural desde una perspectiva judía, incluso la cuestión posmoderna. Pero cada vez que la perspectiva judía se va aplicando a terrenos más específicos, se pierde eso que podemos llamar una perspectiva universal, propia de la filosofía. En teoría está abierta y es accesible a todos sin distinción de raza, color, credo o género. Como vemos, es un problema abierto, rígido, polémico. En el fondo se enfrenta siempre a este borde de lo teológico, de lo nacional, de la historia, de la memoria, sobre todo del lugar de enunciación. También esto redunda en problemas prácticos a la hora de las universidades y el abordo del tema, establecer, por ejemplo, cátedras de estudios judíos, que, observa Hughes, en Estados Unidos sobre todo, no se dan en contextos de cátedras de filosofía, sino más bien en cátedras de literatura, o a veces en cátedra de estudios germanos, o de estudios eslavos, o estudios culturales. Por esta resistencia que a veces hay de la filosofía, su universalidad, a comprometerse en una perspectiva particular. De modo que podríamos, para finalizar, decir que, bueno, esto es una tensión que habita el pensamiento, que por supuesto no está cerrada, ni debería ser cerrada, y uno esté de acuerdo o no con la perspectiva de Hughes, que Aaron Hughes es muy estricto, muy poco contemplativo con la adopción de la particularidad en estos temas, y atrás de todo este texto hay un reclamo de cierta universalidad. No una universalidad abstracta, pero sí podríamos decir una especie de, para hablar hegelianamente, lo judío sería una suerte de universalidad situada. Bueno, sin duda nos ha situado muy bien en el pensamiento de Aaron Hughes y en su postura expuesta en este libro de repensar la filosofía judía. Y vamos a seguir repensando y revisitando estos libros que nos recomiendas para subir a nuestro anaquel particular. Muchas gracias por habernos atendido como siempre y hasta la próxima entrega. Gracias a ti, Jorge.